Todo comenzó a desmoronarse cuando quedé embarazada. Déjenme presentarme. Soy Lucía. Tengo 28 años y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio feliz con Carlos, mi esposo de 32 años. Llevábamos 3 años casados y 5 juntos en total. Nunca tuvimos una relación perfecta. ¿Quién la tiene? Pero pensaba que éramos felices y que nos amábamos. El problema siempre fue su familia, especialmente su madre, doña Mercedes. Desde el primer día que me conoció, me miró como si fuera una intrusa. Carlos era su único hijo varón, y para ella, ninguna mujer sería suficientemente buena para su bebé. Al principio, intenté ganarme su aprobación, cocinaba sus platillos favoritos cuando nos visitaba. Le preguntaba sobre sus historias familiares. Incluso me ofrecía a ayudarla con sus mandados. Nada funcionaba. No te esfuerces tanto, mi amor, me decía Carlos. Así es ella. Eventualmente te aceptará. Eventualmente nunca llegó. Cuando nos casamos hace 3 años, ella se presentó vestida completamente de negro, como si fuera a un funeral en lugar de una boda. Durante la recepción, le escuché decir a una de sus amigas, esto no durará, mi Carlos merece algo mejor. A pesar de todo, intenté mantener la paz por Carlos. Él estaba atrapado en el medio, y aunque a veces defendía mis sentimientos, nunca le ponía límites claros a su madre. Es que está mayor, Lucía, no podemos estresarla. Era su excusa constante. La situación empeoró cuando compramos nuestra casa. Bueno, técnicamente yo compré la casa. Verán, yo venía de una familia humilde pero muy trabajadora. Mis padres fallecieron en un accidente cuando yo tenía 19 años, y me dejaron un pequeño seguro de vida. En vez de gastarlo, lo invertí y trabajé duramente. Para cuando conocí a Carlos, ya tenía suficiente para el enganche de una pequeña pero linda casa en un buen vecindario. Carlos trabajaba como gerente en una empresa de logística. Ganaba bien, pero no tenía ahorros significativos. Cuando decidimos comprar una casa juntos, acordamos que yo pondría el enganche con mi dinero y él se encargaría de la mayor parte de los pagos mensuales de la hipoteca. Por consejo de mi tía Elena, la única familia que me quedaba, puse la casa únicamente a mi nombre. El amor es hermoso, sobrina, pero los bienes raíces son serios, me dijo mi tía. Nunca se sabe lo que pueda pasar. ¿Qué razón tenía? Carlos no tuvo problema con este arreglo, o al menos eso pensé. Lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo, me dijo cuando firmé los papeles. Estamos juntos en esto. La casa no era lujosa pero era perfecta para nosotros, 3 habitaciones, un pequeño jardín, y suficiente espacio para crecer como familia. Cuando doña Mercedes se enteró de que la casa estaba solo a mi nombre, armó un escándalo. Te está manipulando, hijo, le gritó a Carlos durante una cena familiar. Esa mujer te está controlando con su dinero. Esa noche tuvimos nuestra primera gran pelea. Carlos regresó a casa enfadado, cuestionando por qué no le había dicho a su madre que planeábamos poner la casa a nombre de ambos, eventualmente. La verdad es que nunca habíamos discutido eso. ¿Sabes cómo es mi madre?, me dijo. Solo necesitaba calmarla. Después de esa noche, las cosas cambiaron sutilmente. Carlos comenzó a trabajar más tarde, a salir más con sus amigos, y a visitar a su madre sin invitarme. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía, solo estoy cansado, no es nada. Aún así, intentábamos mantener nuestra relación a flote. Viajamos, celebramos aniversarios, y hablábamos de formar una familia. En nuestro tercer aniversario de bodas, finalmente decidimos intentar tener un bebé. Para mi sorpresa, quedé embarazada casi inmediatamente. Estaba emocionada y aterrada a la vez. Carlos pareció feliz cuando le di la noticia. Me abrazó fuertemente y me besó. Vamos a ser padres, susurró, y por un momento, todo parecía perfecto. Ese fin de semana, fuimos a darle la noticia a su familia. Esperaba, ingenuamente, que un nieto podría ablandar el corazón de doña Mercedes hacia mí. Qué equivocada estaba. La cena comenzó normalmente. Carlos anunció la noticia después del plato principal. Mamá, papá, Laura, Miguel, Lucía y yo vamos a tener un bebé. Su padre y hermanos nos felicitaron calurosamente. Doña Mercedes se quedó callada, con una expresión indescifrable en su rostro. Finalmente habló. ¿Estás seguro que es tuyo, hijo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Carlos se puso pálido. Mamá, exclamó, ¿cómo puedes decir algo así? Ella se encogió de hombros. Solo pregunto. Esa mujer siempre ha estado detrás de tu dinero. ¿Quién sabe qué otras mañas tiene? Me levanté de la mesa, temblando de rabia y humillación. Disculpen, fue todo lo que pude decir antes de salir al jardín para tomar aire. Carlos me siguió unos minutos después. Esperaba que me defendiera,
que le dijera a su madre que era inaceptable hablarme así. En cambio, me dijo, no le hagas caso, ya sabes cómo es, solo está procesando la noticia. Esa noche regresamos a casa en silencio. Algo se había roto entre nosotros, pero aún tenía esperanza de que el embarazo nos volviera a unir. Las primeras semanas de embarazo fueron difíciles. Tuve náuseas matutinas severas y una fatiga aplastante. Carlos parecía distante, siempre ocupado con el trabajo o, ayudando, a su madre con alguna emergencia familiar. En mi segundo mes de embarazo, comencé a tener dolores abdominales. Mi médica me dijo que necesitaba reposo absoluto, así que tuve que pedir una licencia en mi trabajo como diseñadora gráfica freelance. Afortunadamente, tenía algunos ahorros y podía permitirme unos meses sin ingresos. Carlos se mostró preocupado cuando le conté sobre las complicaciones, pero también parecía irritado. ¿Cuánto tiempo estarás así? Sabes que tengo el proyecto grande en el trabajo. Traté de no tomarme a pecho su reacción. Estaba estresado. Me dije a mí misma, todos lo estábamos. Una tarde, mientras descansaba, recibí una llamada de Laura, la hermana de Carlos. Siempre nos habíamos llevado bien. Era la única de su familia que realmente me aceptaba. Lucía, su voz sonaba tensa. ¿Has hablado con Carlos últimamente? Sobre el futuro, quiero decir. Me incorporé en la cama, súbitamente alerta. ¿A qué te refieres? Hubo una pausa. Tal vez deberías preguntarle directamente. Solo, cuídate. Sí, y llámame si necesitas algo. Colgó antes de que pudiera insistir. Intenté llamar a Carlos pero no contestó. No era inusual que estuviera ocupado en el trabajo, pero la llamada de Laura me dejó intranquila. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa, lo confronté. ¿Hay algo que necesites decirme? Le pregunté mientras cenábamos. Me miró desconcertado. ¿De qué hablas? Laura me llamó hoy. Sonaba preocupada. Carlos dejó caer su tenedor. Por un segundo, vi pánico en sus ojos antes de que recompusiera su expresión. Mi hermana siempre ha sido dramática, dijo, evitando mi mirada. Probablemente está preocupada por el bebé, nada más. No quedé convencida, pero estaba demasiado cansada para discutir. Las complicaciones del embarazo me tenían agotada. Una semana después, los dolores empeoraron. Carlos estaba en un viaje de negocios, así que llamé a un taxi para ir al hospital. Los médicos determinaron que tenía una amenaza de aborto y necesitaba quedarme internada bajo observación. Llamé a Carlos pero no contestó. Dejé un mensaje explicando la situación. Luego llamé a Laura, quien prometió venir inmediatamente. Laura llegó en menos de una hora, pálida y visiblemente angustiada. No he podido contactar a Carlos, le dije. Ella apretó los labios. Yo tampoco. Pasé 3 días en el hospital. Los médicos lograron estabilizar mi condición, pero me advirtieron que el embarazo seguía siendo de alto riesgo. Necesitaría reposo casi total durante el primer trimestre. Carlos finalmente apareció el segundo día, con ojeras y ropa arrugada. Estaba en una zona sin señal. Se excusó. Vine en cuanto vi tu mensaje. Quería creerle. Necesitaba creerle. Me dieron de alta con estrictas indicaciones médicas. Carlos me llevó a casa, pero parecía distante, casi resentido. Tendré que reorganizar mi horario de trabajo, murmuró mientras me ayudaba a entrar a la casa. No puedo estar aquí todo el tiempo. Lo sé, respondí. Tal vez podríamos pedir ayuda a tu hermana, o contratar a alguien temporal. Ya veremos. Me cortó. Los días siguientes fueron solitarios. Carlos salía temprano y regresaba tarde. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran monosílabos. Empecé a notar pequeños cambios, ropa nueva que no reconocía, un perfume diferente, llamadas que tomaba en otra habitación. Una noche, mientras Carlos se duchaba, su teléfono vibró con un mensaje. Nunca había sido el tipo de persona que revisaba el teléfono de su pareja, pero algo en mi instinto me dijo que debía mirar. El mensaje era de alguien guardado como VP. ¿Ya le dijiste? No podemos seguir esperando. Mi corazón se aceleró. Escuché que la ducha se cerraba, así que rápidamente dejé el teléfono donde estaba. Esa noche, no pude dormir. Todas las piezas comenzaban a encajar, su distancia, las llamadas secretas, la advertencia de Laura. A la mañana siguiente, confronté a Carlos durante el desayuno. ¿Quién es VP? Pregunté directamente. Se ahogó con su café. ¿Qué? Vi el mensaje anoche. ¿Ya le dijiste? No podemos seguir esperando. ¿Qué es lo que tienes que decirme, Carlos? Su rostro pasó del shock a la ira. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Cómo te atreves? No cambies el tema. ¿Quién es y qué me estás ocultando? Se levantó bruscamente, tirando la silla. No tengo por qué aguantar esto. Estás paranoica por las hormonas. Salió dando un portazo.
dejándome sola y confundida. Ese mismo día, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer. ¿Lucía Mendoza?, preguntó con voz profesional. Sí, soy yo. Le llamo del Banco Nacional. Tenemos una solicitud para modificar la hipoteca de su propiedad. Necesitamos que venga a firmar unos documentos. Me quedé helada. ¿Modificar la hipoteca? Yo no he solicitado nada. La mujer hizo una pausa. La solicitud fue presentada ayer por su esposo, Carlos Jiménez. Dice aquí que quiere añadirse como cotitular de la propiedad. Mi mundo comenzó a girar. Yo no he autorizado eso, dije con voz temblorosa. En ese caso, le sugiero que contacte a su abogado inmediatamente. Y no se preocupe, sin su firma no procederemos con ningún cambio. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, aturdida. ¿Carlos estaba intentando poner la casa a su nombre sin consultarme? ¿Por qué haría eso? Llamé a mi tía Elena, quien siempre había sido mi roca. Le conté todo, los mensajes sospechosos, la distancia de Carlos, y ahora este intento de cambiar la propiedad de la casa. Sobrina, me dijo con voz grave, esto no me gusta nada. Voy para allá ahora mismo. No hagas nada hasta que llegue. Mi tía llegó esa tarde. Mientras hablábamos en la sala, escuchamos un coche estacionarse frente a la casa. Por la ventana, vi a Carlos bajando de su auto. No estaba solo. Una mujer lo acompañaba, alta, elegante, con cabello rubio perfectamente peinado. Y detrás de ellos, reconocí el Lexus negro de doña Mercedes. Quédate aquí, me dijo mi tía. Yo me encargo. Se dirigió a la puerta y la abrió justo cuando Carlos estaba por meter su llave. Su expresión al vernos fue de absoluta sorpresa. Elena, dijo, recuperándose rápidamente. No sabía que estabas aquí, evidentemente, respondió mi tía con frialdad. Su mirada se dirigió a la mujer rubia y luego a doña Mercedes, quien se acercaba por detrás. ¿Y tus acompañantes? Carlos se aclaró la garganta. Vanessa es mi colega del trabajo, y ya conoces a mi madre. Así que esa era, VP. Me levanté con dificultad y me acerqué a la puerta. «Colega», pregunté, «¿la misma que te envía mensajes preguntando si ya me dijiste algo?» Carlos palideció. Doña Mercedes dio un paso adelante. «Ya basta de teatro», espetó. «Carlos, dile de una vez». Mi esposo parecía atrapado entre la espada y la pared. Finalmente, soltó, «Lucía, esto no está funcionando. Lo he intentado, pero, con el embarazo y todo, creo que necesitamos tiempos separados». Me quedé sin aliento. ¿Tiempos separados? Ahora, cuando estoy embarazada y con complicaciones médicas, no es solo eso, continuó, evitando mi mirada. Vanessa y yo, tenemos una conexión. Ha sido mi apoyo estos meses mientras tú has estado indispuesta. La tal Vanessa tuvo la decencia de lucir incómoda. Doña Mercedes, en cambio, sonreía abiertamente. Y sobre la casa, añadió Carlos, ganando confianza. Ya es hora de que reconozcas que es tanto mía como tuya. He estado pagando la hipoteca por años, con el dinero que ambos aportábamos al hogar. Intervino mi tía, mientras Lucía se encargaba de otros gastos y puso todo el enganche. Carlos la ignoró. «Necesito que firmes estos papeles», dijo, sacando un sobre de su maletín. «Es para añadirme como propietario». Miré los papeles y luego a él, a esta persona que creía conocer, que hace unos meses celebraba conmigo la noticia de nuestro bebé. «No», dije simplemente. «¿Qué?». La voz de Carlos subió una octava. «No voy a firmar nada. Esta casa es mía, comprada con mi dinero. Tú accediste a ese arreglo». Doña Mercedes dio un paso adelante, su rostro contorsionado de rabia. «Malagradecida. Mi hijo te ha mantenido todos estos años y así le pagas». Mi tía se interpuso entre nosotras. «Mercedes, te sugiero que te calmes. Tu hijo está engañando a su esposa embarazada y tratando de robarle su propiedad. No tienes el derecho moral de indignarte. Esta zorra no se quedará con nada», gritó doña Mercedes. «Carlos, haz algo». Lo que pasó después ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. Carlos intentó entrar a la fuerza, empujando a mi tía. Sentí un dolor agudo en el abdomen y dejé escapar un grito. Mi tía me sostuvo mientras me doblaba de dolor. «Estás sangrando», exclamó, señalando mis pantalones. Todo se volvió confuso. Recuerdo fragmentos, mi tía llamando a una ambulancia, Carlos y Vanessa alejándose, doña Mercedes gritando algo sobre consecuencias. Lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital nuevamente. Los médicos lograron estabilizarme, pero me advirtieron que necesitaría quedarme internada al menos una semana. El embarazo ahora era extremadamente delicado. Mi tía se quedó conmigo durante todo el tiempo. Carlos no apareció ni llamó para preguntar por mi estado. Laura vino a visitarme al segundo día,
con los ojos rojos de tanto llorar. Lo siento tanto, dijo, tomando mi mano. Intenté advertirte, Carlos. Él y esa mujer llevan meses viéndose. Mamá lo sabe. Incluso los ha estado ayudando a encontrar un apartamento juntos. Me sentí entumecida. ¿Por qué no me lo dijiste claramente? Laura bajó la mirada. Carlos es mi hermano. Esperaba que hiciera lo correcto por sí mismo. Nunca pensé que llegaría tan lejos, especialmente con el bebé en camino. Pasé 7 días en el hospital, recuperándome físicamente pero destrozada emocionalmente. Mi tía se encargó de todos los trámites y facturas. Me consiguió un abogado especializado en bienes raíces y derecho familiar, quien me aseguró que Carlos no podría reclamar la casa sin mi consentimiento. El médico me dio de alta con instrucciones estrictas, reposo absoluto, nada de estrés, y visitas semanales para monitorear el embarazo. Estaba exhausta pero aliviada de que mi bebé seguía con vida. Vente a mi casa, me ofreció mi tía. Allí estará segura y acompañada. Acepté su oferta. Necesitaba recoger algunas cosas de la casa, así que decidimos pasar allí antes de ir a su apartamento. Cuando llegamos, supe inmediatamente que algo estaba mal. Había un letrero de «vendida» en el jardín frontal. «¿Qué demonios?», murmuró mi tía, estacionando bruscamente. Entramos apresuradamente. La cerradura había sido cambiada, pero mi tía siempre guardaba una llave de repuesto. Al abrir la puerta, nos encontramos con una escena surrealista. La sala estaba llena de cajas. Algunos muebles habían desaparecido, y en la mesa del comedor había papeles esparcidos. Tomé uno de ellos. Era un contrato de venta. Mi casa, mi hogar, estaba siendo vendida a un tal Ricardo Fuentes. Esto es imposible, dije, sintiendo que me faltaba el aire. No pueden vender la casa sin mi firma. Mi tía examinó los documentos con el ceño fruncido. Estos papeles son falsos. Tu firma está aquí, pero es obvio que ha sido falsificada. En ese momento, escuchamos voces que se acercaban. Carlos y doña Mercedes entraron, seguidos por un hombre de mediana edad en traje que supuse era Ricardo Fuentes. Se detuvieron en seco al vernos. «¿Qué haces aquí?», exclamó Carlos. «Deberías estar en el hospital». Levanté los papeles. ¿Falsificando mi firma? ¿Vendiendo mi casa? El señor Fuentes miró confundido de mí a Carlos. ¿Hay algún problema con la venta? Me aseguraron que todo estaba en orden. Doña Mercedes intervino. Todo está en orden. Esta mujer ya no es parte de la familia. La casa pertenece a mi hijo. Me reí amargamente. La casa está a mi nombre. Mercedes. Siempre lo ha estado. Lo que están haciendo es ilegal. Ya no importa lo que digas, respondió con una sonrisa maliciosa. Los papeles están firmados y el depósito realizado. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas. Mi tía sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Carlos se acercó, su rostro una máscara de rabia contenida. Lucía, sé razonable. Yo he pagado esta casa por años. Es justo que obtengamos algo por ella. ¿Obtengamos? ¿Tú y tu amante? ¿O tú y tu madre? Sentí la rabia hervir dentro de mí. Has estado engañándome, intentando robarme. ¿Y ahora quieres que sea razonable? La situación se calentó rápidamente. Doña Mercedes comenzó a gritar. Carlos intentaba justificarse. El señor Fuentes exigía explicaciones. Mi tía finalmente logró contactar con la policía. Mientras esperábamos, me sentí súbitamente mareada y tuve que sentarme. El estrés era demasiado para mi condición. Miren lo que hacen, les gritó mi tía. Está embarazada y acaba de salir del hospital. Doña Mercedes resopló. Siempre tan dramática. Seguro ni siquiera está embarazada de verdad. Fue la gota que colmó el vaso. Me levanté, temblando de furia y dolor. «Fuera de mi casa», grité. «Todos fuera». La policía llegó minutos después. Les expliqué la situación y mostré mis documentos originales de propiedad que mi tía, sabiamente, había traído consigo. También mostré mi identificación y les hice notar la falsificación obvia de mi firma. Los oficiales tomaron declaraciones de todos los presentes. El señor Fuentes, comprensiblemente molesto, explicó que había entregado un depósito considerable a Carlos después de que éste le asegurara que era el propietario legítimo. «Esto parece un caso claro de intento de fraude», dijo uno de los oficiales. «Vamos a necesitar que todos nos acompañen a la estación para aclarar esto». Carlos se puso pálido. «No pueden arrestarme. Tengo derechos sobre esta propiedad. He estado pagando la hipoteca. Eso lo determinará un juez», respondió el oficial. «Por ahora, hay suficientes evidencias para investigar un posible fraude inmobiliario». Doña Mercedes comenzó a llorar dramáticamente. «Mi hijo es inocente. Esa mujer lo ha manipulado todo este tiempo». Mientras los oficiales se llevaban a Carlos para interrogarlo, el señor Fuentes se acercó a mí. «Lamento mucho esta situación.
dijo genuinamente apenado. No tenía idea de que la venta era fraudulenta. Por favor, considere devolverme mi depósito cuando esto se resuelva. Le aseguré que no tenía intención de quedarme con su dinero, que yo también era una víctima en esta situación. Después de que todos se fueron, mi tía y yo nos quedamos solas en la casa, rodeadas del caos que Carlos había dejado. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuré, exhaustada y abrumada. Mi tía me abrazó. Por ahora, vamos a mi casa. Mañana contactaremos a tu abogado y resolveremos esto paso a paso. Mientras recogía algunas pertenencias, encontré una foto de mi boda con Carlos. Lucíamos tan felices, tan llenos de esperanza. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Ya en casa de mi tía, me permití finalmente derrumbarme. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, por mi matrimonio fallido, por la traición, por la incertidumbre de mi futuro y el de mi bebé. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, declaraciones policiales y revisiones médicas. Se presentaron cargos formales contra Carlos por intento de fraude y falsificación de documentos. Doña Mercedes también enfrentaba posibles cargos como cómplice. Laura vino a verme una semana después. Estaba visiblemente afectada por todo lo sucedido. Nunca pensé que mi hermano fuera capaz de algo así, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Siempre fue ambicioso, pero esto es criminal. Me contó que Carlos había estado viendo a Vanessa, su vicepresidenta, en el trabajo, desde hacía casi un año. Doña Mercedes la adoraba porque venía de una familia adinerada y bien conectada. Cuando quedaste embarazada, pensaron que complicaba sus planes, explicó Laura. Carlos quería dejarte, pero sin perder la casa. Mamá le convenció de que intentara poner la propiedad a su nombre primero. El plan original, según Laura, era presionarme para que firmara los papeles añadiendo a Carlos como copropietario. Cuando me negué, decidieron pasar al plan B, falsificar mi firma y vender la casa rápidamente, esperando que estando hospitalizada no pudiera detenerlos a tiempo. Es despreciable, dijo Laura, llena de vergüenza. Quiero que sepas que no todos en la familia apoyamos esto. Papá está furioso con mamá y Carlos. De hecho, él fue quien les dijo a los abogados de Carlos que no lo representarían. Su apoyo significaba mucho para mí. En medio de tanta traición, era reconfortante saber que no todos los Jiménez estaban en mi contra. Las semanas siguientes fueron difíciles pero reveladoras. Descubrí que Carlos había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta durante meses. También encontré correos electrónicos donde él y Vanessa planeaban mudarse juntos a un lujoso condominio, pagado con el dinero de la venta de mi casa. Mi abogado me aseguró que tenía un caso sólido. No solo para mantener la propiedad de la casa sino también para solicitar una orden de alejamiento contra Carlos y su madre, considerando el estrés que me habían causado durante mi embarazo de alto riesgo. Un mes después del incidente, recibí una carta inesperada. Era de Carlos, enviada desde la casa de sus padres donde aparentemente se estaba quedando. Dudé en abrirla, pero finalmente la curiosidad pudo más. Lucía, escribió, sé que probablemente me odies y lo entiendo. Lo que hice fue imperdonable. No busco tu perdón, pero quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores. Vanessa me dejó cuando todo esto salió a la luz. Dijo que no quería estar con alguien capaz de tratar así a su esposa embarazada. Tenía razón. Continuaba disculpándose profusamente, mencionando que estaba en terapia y que quería hacer lo correcto por nuestro hijo. Terminaba pidiendo una oportunidad para hablar cara a cara. Mostré la carta a mi tía, quien resopló incrédula. Clásico manipulador, dijo. Su plan falló. Su amante lo dejó, y ahora quiere regresar contigo. Ni siquiera menciona los cargos legales que enfrenta. Decidí no responder. Ya no confiaba en Carlos y no tenía energía para más drama. Mi prioridad era mi embarazo, que milagrosamente seguía progresando a pesar de todo. Laura me mantenía informada sobre la situación de su familia. Al parecer, el escándalo había causado una profunda división. Su padre se había mudado temporalmente a casa de su hermano, disgustado por el comportamiento de su esposa y su hijo. Doña Mercedes, según Laura, alternaba entre periodos de arrepentimiento y arranques de furia donde me culpaba por destruir a su familia. Una tarde, mientras descansaba en casa de mi tía, recibí una llamada de mi abogado. Tengo noticias, dijo. Carlos quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesto a firmar el divorcio bajo tus términos y renunciar a cualquier reclamo sobre la propiedad. Me sorprendió la noticia. ¿Por qué el cambio repentino? Parece que está negociando con la fiscalía.